Buenos días, somos estudiantes de quinto semestre de Contaduría Pública. En nuestra asignatura Mercados de Capital estaremos hablando un poco sobre el mercado de renta variable, el grupo número 4, conformado por Horacio Istoro Vargas y Yuri Marcela Virgüez. El mercado de capital, encontramos el mercado de renta variable, que será nuestro tema el día de hoy. Conocemos que el mercado de renta variable es el mercado en la bolsa de mercado de renta variable, es el mercado principal de todas las bolsas, en el cual se negocian los títulos de renta variable o las acciones, y sus propietarios, los accionistas, tienen siempre derechos económicos y generan derechos políticos. Como el título de renta variable, las características que vamos a ver, quiénes son los emisores y qué riesgos son en los que se incurren cuando se hace una inversión en títulos de renta variable. Entonces, el mercado de renta variable son las bolsas de valores y podríamos considerarlo como un punto de encuentro entre los ahorradores y las empresas societarias, donde los ahorradores financian a las compañías mediante la compra de sus acciones en dicho mercado, convirtiéndose en accionistas. Es decir, que cuando una empresa necesita solvencia económica, necesita ampliar su planta, su infraestructura, pues tienden a emitir acciones en el mercado para que personas que estén interesadas en invertir dinero, en poner su dinero a producir cuando tienen un dinero adicional, pues puedan invertir en ellos. La importancia del mercado. Entonces, el mercado de renta variable o mercados de acciones se refleja en las expectativas empresariales y por lo tanto la situación económica general de todos los distintos países y del mundo. Es decir, en ese mercado de renta variable podemos conocer cómo se encuentra un país, cuál es el estado económico, el estado de situación financiera de las empresas de ese país y cómo se está moviendo el mundo en general con la economía. En el mercado de renta variable, al igual que el mercado de renta fija, encontramos el mercado primario y el mercado secundario. En el mercado primario, la empresa crea acciones nuevas e invita a los inversores a comprarlas, convirtiéndolos en socios propietarios o accionistas y resolviendo así sus problemas de financiación. Ocurre siempre que se constituye la sociedad y que se amplía el capital, para lo cual se aumenta el número de acciones en circulación. O sea, en este mercado primario es cuando la empresa saca por primera vez sus acciones. Saca acciones a la venta, ¿sí? Yo las compro, soy el primer propietario de esas acciones. Encontramos que en el mercado secundario, en el mercado secundario de renta variable está constituido por las bolsas donde los inversores negocian, compran y venden las acciones cotizadas ya en circulación. Es decir, las que yo ya compré la puedo vender y puedo comprar la de otra persona que ya haya comprado. En circulación con otros inversores que las quieren vender o comprar. La inmensa mayoría de las transacciones se dan en el mercado secundario. En ese mercado secundario es donde la gente tiende a utilizar brokers o el tipo de persona encargada pues que conoce un poco más sobre las inversiones y son los que están pendientes de cuándo hay que vender, hay que comprar, pues para tener ese punto de beneficio económico que le den las acciones. Características de los títulos valor de renta variable. La renta variable es un tipo de inversión en el que no está garantizado no se garantiza recuperar el capital invertido ni la rentabilidad que se puede obtener. Los activos más conocidos de renta variable son las acciones de compañías que cotizan en bolsas. Otros activos de renta variable podrían ser los fondos de inversión que invierten en acciones, los bonos convertibles en participaciones preferentes. Es decir que lo que hay que tener en cuenta cuando haces una inversión en títulos valor de renta variable es que
puedes no recuperar el capital que inviertes y no conoces a ciencia cierta qué rentabilidad te va a generar esta inversión. Puede que inviertas 800.000 pesos en X empresa y cuando vayas a vender las acciones estén por debajo de lo que las compraste. Entonces no estás ganando, no estás generando ninguna ganancia. Es importante conocer que los instrumentos financieros de renta variable son aquellos que reportan flujos no definidos en el tiempo y cuyos valores dependerán de una serie de variables como la estabilidad económica y las expectativas del mercado. Es decir, que recuperes o generes una rentabilidad depende de la estabilidad económica del país, de la empresa y las expectativas del mercado. Si quieren comprar, vender, qué necesidad haya en el mercado. Son emitidas por sociedades anónimas y en comanditas por acciones que buscan incrementar su capital pagado y financiar sus proyectos de ampliación de plantas, cancelar sus pasivos o satisfacer los requerimientos del capital de trabajo. Las entidades financieras que las emiten para ampliar su capacidad crediticia, es decir, las empresas hay algo en común con las empresas que sacan títulos valor de renta fija y son sociedades anónimas o comanditas por acciones. Las empresas que emiten esos títulos valor están vigiladas por la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Sociedad Bancaria y Sociedad Bancaria. Son instituciones encargadas de autorizar la emisión y regular el mercado secundario. Estas instituciones son las que regulan la emisión de acciones. Cuando una empresa va a emitir acciones, pues son vigiladas por la Superintendencia de Valores para que no haya fraudes con la emisión. Las acciones que se emiten en el mercado de valores, en el mercado de valor de renta variable, son acciones comunes y preferentes. Las acciones comunes dice que este tipo de acción es el tipo de acción que goza de mayor liquidez en las bolsas de valores. Por lo general otorgan derecho a voto y en ocasiones ofrecen un dividendo discrecional, ocupando el último lugar en la escala de preferencias de reclamo sobre los activos de una empresa en liquidación, por lo cual se les considera más rigurosas en cualquier otro instrumento de la estructura del capital de una empresa. Y tenemos las acciones preferentes, que nos dice que son poseedores, el accionista goza de un dividendo anual mínimo que es pagado antes que los dividendos a los accionistas comunes, a los anteriores, pero después del pago de intereses sobre la deuda. No ofrecen derecho a voto y se les considera menos rigurosas que las acciones comunes porque la preceden en el orden de preferencia en caso de liquidación de la empresa. O sea, son las primeras que se van a liquidar a diferencia de las comunes. Las comunes son las que suelen salir muy normalmente al mercado. Bueno, emisores y riesgos de la renta variable. Los emisores son las empresas públicas, la renta variada pública y la renta variada privada, al igual que son las mismas entidades, son los mismos emisores que en la renta fija. En la Bolsa de Valores de Colombia encontramos que en la privada podemos encontrar a bancos, podemos encontrar grupos como Nutresa, Argos, Éxito, Colcap, ISA, empresas de hidrocarburos, empresas de energía, empresas de alimentos. Son muchas las empresas que están cotizando en Bolsa de Valores para tener esa solvencia económica que
que necesitan para ampliar o seguir con su objeto. Los riesgos. El mayor riesgo que se tiene al invertir en títulos de renta variable, pues, es perder el capital de inversión, perder el dinero que se ha invertido en estas acciones. No garantiza una rentabilidad de renta variable. No garantiza una rentabilidad. La renta variable se considera un activo de mayor riesgo que la renta fija o productos de ahorro como el depósito. En la renta fija sabes cuánto vas a ganar mensual. Si haces una inversión por 10 meses, sabes que los 10 meses vas a recibir un cierto porcentaje por haber hecho esa inversión. Cuando tienes depósitos de ahorro, te están dando un porcentaje por haber ahorrado ese dinero. Pero en la renta variable no sabes si vas a ganar o vas a perder. Otro factor de riesgo es invertir todos los ahorros y capital en un solo producto de inversión, en una sola empresa. Es por esta razón que dicen que hay que diversificar la inversión. Es decir, no inviertas en una sola empresa, invierte en diferentes empresas, el capital que tienes para invertir, conoce a fondo el objeto de esa empresa. Es importante que revises los estados financieros de la empresa para que veas que sí tienen la liquidez para sacar al mercado todas las acciones que están haciendo. No es mejor conocer un poco más, estudiar un poco más la empresa para hacer la inversión. Ejemplos de renta variable. El ejemplo de renta variable son las acciones en las que el dividendo que entrega la empresa a los accionistas depende de cómo vaya el negocio. Es decir, los intereses que vamos a recibir son variables. Con la compra de acciones, el accionista se convierte en copropietario de la empresa, adquiriendo unos determinados derechos sobre la empresa, como derecho a voto, derecho a información, participación en los beneficios y distribución. Esta es una de las partes importantes también de invertir en renta variable. Bueno, compañeros, este fue nuestro video. Damos muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Hasta una próxima ocasión.